La Universidad Autónoma de Guerrero, a través de esta Facultad de Derecho, les da la cordial bienvenida a todas y a todos en esta conferencia titulada El principio de definitividad en el juicio de amparo. A continuación haremos la presentación de nuestro presidium. Se encuentra con nosotros el director, doctor José Antonio Soto Sotelo. Bienvenida también, maestra Ángela Patricia Gallego Betancourt, nuestra moderadora del día de hoy. Damos la bienvenida también al doctor César Julián Bernal, subdirector de gestión escolar de la facultad. Y desde luego damos la bienvenida con un caluroso aplauso a nuestro ponente del día de hoy, doctor Lucio Leiva Nava. Tenemos a continuación palabras de bienvenida a cargo de nuestro director. Muy buenos días, amigos y amigas de la Facultad de Derecho. Saludo con mucho gusto a los compañeros del Presidium, a nuestro subdirector César, subdirector de control escolar, a nuestra estudiante del doctorado, la compañera Ángela Gallegos Betancourt, que pues es de origen colombiano, sin embargo pues se está preparando también aquí con nuestro marco jurídico en las leyes mexicanas. Y por supuesto también quiero dar la bienvenida al doctor Lucio Leiva Nava, magistrado del segundo tribunal colegiado en materia penal y administrativa del 21º circuito. Él nos va a disertar una conferencia, el principio de definitividad en el juicio de amparo, y quiero dirigirme especialmente a nuestro público joven, a todos en general, a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes también, que sigamos al compañero Lucio Leiva Nava en el TikTok, donde seguramente vamos a encontrar cápsulas jurídicas que nos van a servir mucho de referencia a fin de que podamos disertar temas jurídicos. Seguramente aquí en este principio de definitividad vamos a entrar en un marco conceptual en el cual en metodología de la investigación científica siempre delimitamos el marco conceptual para saber cuál es el objeto de estudio de la materia que vamos a analizar. Y aquí pues vamos a estar analizando en esta tarde lo que es el juicio de amparo. Hago votos y estoy seguro de que estaremos precisamente en una tarde muy enriquecedora del conocimiento sobre el artículo 107 constitucional. Pues sean todos bienvenidos y enhorabuena. Muchas gracias. Bien, vamos a pedirle a nuestras autoridades que nos acompañen en el presidio, favor de tomar asientos en la primera fila para hacer la presentación de la moderadora del día de hoy y continuar con la actividad. Bien, vamos a presentar a la maestra Ángela Patricia Gallego Betancourt. Una disculpa, tenemos problemas técnicos. Bien, ella es la maestra Ángela Gallego Betancourt, es maestra en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero, actualmente es doctorante en Derecho, también por la Universidad Autónoma de Guerrero, ambos programas educativos auspiciados por el Sistema Nacional de Posgrado. Adelante, doctora Ángela Gallego. Muy buenas tardes, distinguido público. Agradecemos en la Facultad de Derecho por la asistencia a esta conferencia que hoy nos imparte el doctor para profundizar en el principio de definitividad en el juicio de amparo. Hoy cuento con el honor
de poder moderar este importante evento académico y de poder presentar al doctor Lucio Leiva Nava, quien es un profesional destacado en el tema de derecho y en la judicatura en México. El doctor cuenta con una sólida formación académica. El doctor se graduó en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, ha realizado diferentes estudios especializados en diferentes áreas del derecho, incluyendo una maestría en Derecho de Amparo y un doctorado en Ciencias Penales. El doctor cuenta con un amplio currículo profesional y ha ocupado grandes cargos en el Poder Judicial que han sido claves. Él ha iniciado como en el Poder Judicial y ha ascendido a lo largo de su recorrido, posicionándose ahora como magistrado. El doctor Leiva también ha sido muy destacado en su labor dentro de los diferentes juzgados y dentro del tribunal colegiado. Ha sido ponente en diferentes eventos académicos. El doctor ha instruido en diferentes oportunidades y formado a juristas en el estado de Guerrero. Es un placer para mí poder compartir hoy el presidium con el doctor y pues damos la bienvenida, doctor, a esta disertación. Un momento. Les recuerdo que la participación del doctor Lucio tendrá una duración aproximada de 35 minutos. Una vez finalizada el doctor con su disertación, tendremos un espacio para llevar a cabo una ronda de preguntas y respuestas, doctor. Muchísimas gracias y bienvenido nuevamente. Gracias, doctora Ángela. Pues bien, vamos a empezar. Como ya les comentaron y como ven, veremos lo que es el juicio de amparo. En principio, bueno, quiero agradecer la invitación a la Universidad Autónoma de Guerrero, en especial al director José Antonio Soto Sotelo por la invitación y así como al subdirector de gestión que nos acompañan, las autoridades de aquí, de esta universidad, y todos ustedes estudiantes que son lo principal en una universidad, en la comunidad estudiantil, y que me da gusto que estén participando en esto. Me da gusto verlos y ver que están interesados en temas como este, como el juicio de amparo, en donde seguramente ya llevaron la materia de juicio de amparo, ya sea uno o dos, o no sé cuántas en parte se divida, y es un tema que ustedes sabrán que es muy interesante y a veces complicado. Para muchas personas se les hace difícil decir o acudir ante un juicio de amparo. Nosotros que estamos como operadores en este ámbito del juicio de amparo se nos hace sencillo. Y ustedes lo irán viendo cuando lo estudien y tengan en la práctica que es muy sencillo. Es como llevar otro juicio, un juicio civil, un juicio penal. ¿De aquí son solo estudiantes de Derecho? ¿O hay alguna otra carrera? Ok, bueno, entonces podemos hablar más, a lo mejor un poco más de palabras técnicas sobre lo que es el derecho. Bien, el juicio de amparo, vamos a iniciar esta ponencia con este interrogante. ¿Qué es el juicio de amparo? El juicio de amparo es un medio de control constitucional a través del cual vamos a asegurar y proteger los derechos humanos. Derechos humanos que pueden ser violentados por autoridades, sean federales o sean locales. Nuestra ley de amparo también nos permite establecer que el juicio de amparo pueda promoverse contra particulares. ¿Cuál es el ejemplo clásico que siempre les manejo en estas pláticas? Nosotros en la vida normal tenemos un vehículo, podemos llegar a tener a lo mejor un accidente en donde una autoridad nos tenga que retener nuestro vehículo y llevarlo al corralón que le llamamos, al depósito de vehículos. Esta empresa nos puede llegar a solicitar algún pago por el arrastre o por el hecho de tenerlo ahí.
hemos tenido asuntos donde estas empresas las hemos tenido como autoridades responsables y son empresas particulares, pero ya están provocando un agravio al ciudadano, ya están produciendo una afectación a su derecho humano. Ese es un ejemplo común que tenemos en materia administrativa tratándose de estas empresas particulares y que les damos el carácter de autoridad responsable. Eso es algo que vemos en este juicio de amparo, que con la anterior ley no se veía, ¿no? Era difícilmente poder demandar en juicio de amparo a particulares. Actualmente ya lo podemos hacer. Tenemos también, entre otros temas, a las universidades. Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también hace unos días, publicó un criterio donde las universidades privadas también ya pueden ser autoridades para efectos del juicio de amparo en determinados actos. Bien, en este juicio de amparo, como en los demás procedimientos, debemos de regirnos por principios. Como ustedes saben, actualmente en nuestro país tenemos los juicios orales, donde estos se rigen por principios: oralidad, inmediatez y demás. El juicio de amparo, desde su origen, también tiene estos principios. Y tenemos que encontramos al principio de instancia de parte agraviada, al principio de existencia de agravio personal y directo, al principio de estricto derecho, al principio de relatividad de las sentencias de amparo y el que nos ocupa el día de hoy, el principio de definitividad. Voy a explicarles brevemente cada uno de los principios y ya vamos a concluir con el principio de definitividad, que es el que nos ocupa el día de hoy y en donde lo vamos a ir aterrizando en casos concretos. El principio de instancia de parte significa que el juicio de amparo no inicia de manera oficiosa. Es necesario que como gobernado promovamos el amparo, presentemos un escrito, ya sea mediante comparecencia o a través de un escrito ya debidamente bien formulado. Si no existe esta instancia de parte, no va a iniciar el juicio de amparo. El principio de existencia de agravio personal y directo. Es necesario que exista un agravio, pero ¿qué vamos a entender por agravio? Todo menoscabo a la esfera jurídica de la persona física o moral. Menoscabo que puede o no ser patrimonial, siempre que sea material, apreciable objetivamente y no de carácter simplemente subjetivo. Debe de existir un agravio que sea materialmente y objetivamente que nos dé la facultad de poder promover el juicio de amparo. Debe de ser presente e inminente. No podemos promover amparo contra actos futuros. Me dijeron que me van a detener. No, debe de haber un agravio. Vino policías, elementos aprensores y me andan buscando para detenerme. Promuevo un amparo contra ese acto, pero no contra un acto futuro. Me comentaron que me van a destituir. No, debe ser actos que en verdad te están agraviando en el presente. Dentro de este principio, el juicio de amparo prevé el interés jurídico, así como el interés legítimo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en esta jurisprudencia 51/2019, nos hace la diferencia en interés legítimo e interés jurídico. En esto hago un paréntesis: como abogados, sea que nos dedicamos a litigar o trabajar en los órganos de justicia, una herramienta importante son las jurisprudencias. Las jurisprudencias nos van guiando en cuanto a la interpretación que debe darse a la ley. Ustedes como estudiantes saben que las fuentes del derecho, pues no solo es la doctrina, no solo es la ley, también encontramos a la jurisprudencia. Y en nuestro derecho positivo mexicano es esencial conocer jurisprudencias. Siempre que vayan a promover una demanda con respecto de cualquier tema, investiguen, chequen tesis jurisprudenciales y muchas veces esos les van a dar línea de cuál es la acción, a dónde hay que acudir, cómo defendernos, ¿no? Entonces, esta es la interpretación que actualmente nos rige en nuestro país y sobre todo buscar interpretaciones de nuestro máximo tribunal.
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, el principio de existencia de agravio personal y directo no solo es que te ocasione a ti un agravio, te puede ocasionar también como colectividad. El ejemplo clásico: yo vivo en una colonia donde van a destruir un parque. Por el hecho de yo ser habitante de esa colonia, utilizar el parque para ir a correr, porque mis hijos van a divertirse de distracción, tengo el interés legítimo de poder promover un juicio de amparo contra ese agravio, contra esa destrucción del parque, además de ser un derecho ambiental, ¿no? Pero ahí es donde nuestra ley de amparo también nos da este beneficio de, por pertenecer a una colectividad que se ve afectada, puedo promover un juicio de amparo. Otro principio es el principio de estricto derecho. Este principio, por ejemplo, en la materia administrativa es de estricto derecho, que significa que solo el juzgador va a resolver respecto a lo que me planteen en la demanda. Los conceptos de violación, si bien ya no se exige una regla sacramental donde tenga una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión, lo que veíamos en nuestras clases de argumentación jurídica, no, ahora con que basta que tú expreses claramente cuál es tu agravio para que nosotros lo estudiemos. Pero hay materias en las que no necesitas expresar nada con el solo hecho de determinado acto o el supuesto que nos marque la ley, pues ya estamos obligados a suplir la deficiencia de la queja. ¿Y cuáles son esos supuestos? Pues los prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo. Asimismo, podemos suplir el error en la cita de preceptos, única y exclusivamente en la cita de preceptos, no así en tu argumentación. Es necesario que en el juicio de amparo expongan. Aquí ya sería ver en otro tema, en otra ponencia, estas excepciones y platicarlas ya de manera detallada cada uno de los supuestos que nos prevé el artículo 79 y en las que estamos obligados nosotros a suplir la deficiencia de la queja. El principio de relatividad de las sentencias de amparo. Este principio tiene relación con la fórmula Otero. ¿Por qué? Porque es el creador de nuestro juicio de amparo. Mariano Otero, jurista y político, creador y aplicador del juicio de amparo. Y significa que nuestras sentencias de amparo única y exclusivamente benefician a aquel que promovió el amparo. Si el quejoso es Jesús, solamente a Jesús se le va a proteger para que no lo detengan por una privación de la libertad o por alguna otra cuestión. Bueno, él es el único que se ve beneficiado. Este principio no admite excepciones, sin embargo, tenemos ciertas reglas en las que puede alcanzar o beneficiar a otras personas distintas al quejoso, como es el litisconsorcio pasivo necesario, que ya lo verán en sus clases de derecho procesal, en qué consiste esta figura jurídica. También en el juicio de amparo tenemos la declaratoria de invalidez de una norma general declarada inconstitucional. Cuando el máximo tribunal del país examina una norma y considera que es inconstitucional, en la ley de amparo, en sus artículos 231 a 235, se prevé un procedimiento en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda hacer que esa norma sea declarada por invalidez general. ¿Y qué significaría? Que obligaría al legislador a abrogar esa norma y que no se le aplique a ningún ciudadano. Ahora sí, el principio de definitividad. ¿Por qué el principio de definitividad me gustó para platicar con ustedes? El principio de definitividad muchas veces es el que obstruye, desde mi punto de vista y conforme a la práctica que hemos tenido nosotros los operadores de justicia en el ámbito federal, no se logra este acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque no se cumple con este principio. Este principio muchas veces es el que nos impide entrar en temas que vemos que son inconstitucionales en sí mismo, pero que nuestra ley de amparo nos exige que deben de agotar recursos. Este principio de definitividad, como su nombre lo dice, en el juicio de amparo solamente pueden ser atacadas resoluciones definitivas, que ya no proceda nada. Lo que implica que se tiene que agotar todos los recursos o medios de defensa que se tienen en la ley ordinaria para poder acudir al juicio de amparo. Este principio de definitividad tiene sus excepciones. Esto significa
que puedes o no agotar los recursos. En la primera excepción es contra actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o alguno de los prohibidos por el 22 constitucional. Esos actos pues son eminentemente que afectan a la persona y que la misma Constitución nos dice que son graves. Un ejemplo clásico son los incomunicados. A nosotros nos llegan demandas de amparo donde no encontramos a un familiar o un amigo que fue detenido por algún elemento aprensor y no sabemos a dónde lo llevó, o bien ya sabemos en qué agencia del Ministerio Público o Fiscalía se encuentra. Sin embargo, no nos dejan entablar comunicación. Podemos promover un juicio de amparo contra esta incomunicación. ¿Por qué? Porque tienen el derecho a comunicarse con la familia y con su abogado defensor. En estos actos no se exige ningún recurso, aun cuando la ley prevea recurso de revocación, de inconformidad o algún otro para impugnar estos actos. En el juicio de amparo es una excepción. Ello atendiendo precisamente a la naturaleza de estos actos. Otro acto o otra excepción a este principio es cuando el acto reclamado resulte violatorio de los artículos 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se refiere más que nada a la materia penal. Nuestra ley de amparo ya es casuística y nos señala, tratándose de estos artículos, en qué casos procede, como es contra órdenes de aprehensión. Si estoy enterado que hay una orden de aprehensión en mi contra, no necesito agotar recurso. Me puedo ir directamente al amparo para defenderme y impugnar, en todo caso, las violaciones que se tuvieran. Autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de libertad. Una medida en la que me prohíben acercarme a determinado lugar o a determinada persona, también no es necesario agotar recursos, aun cuando nuestra ley procesal no los señale. La resolución que niegue libertad bajo caución o establezca requisitos para su trámite. La resolución que decide sobre el incidente de desvanecimiento de datos. En estas resoluciones, de igual forma, no hay que agotar recursos, así como el arresto, porque estos afectan de manera directa la libertad. Y actualmente, con nuestro nuevo sistema penal oral, pues contra el auto de vinculación a proceso tampoco procede algún recurso para efectos de poder nosotros acudir al juicio de amparo. Otra excepción que es en la ley de amparo es cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a una interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficientemente para determinar. Hay normas que prevén un recurso fuera de nuestro código civil, código procesal penal, y lo prevé en un reglamento. Si lo prevé en alguna ley externa, ahí hay que acudir a unas normas distintas y por ello no procedería. O bien, el caso que les traigo es en materia penal. Tratándose de la investigación del Ministerio Público, podemos promover una controversia que está prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Civiles, que lo vemos en la jurisprudencia 27/2018, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que cuando vayas a impugnar esta omisión de investigación por parte del agente investigador, pues bueno, tienes que agotar este recurso. Pero esta ley, este artículo es expreso y habla de la víctima. En consecuencia, ¿qué pasa con el imputado? Para poder determinar si el imputado debe o no interponer este recurso, habría que acudir a una interpretación más extensa, más complicada, que no es tan fácil de que el postulante diga, la ley me prevé este artículo. Por lo tanto, tratándose del imputado, sí es una excepción. No es necesario que agote este recurso previsto en el artículo 258 del Código Nacional. Y así lo previó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 9/2021.
Otra excepción al principio de definitividad es cuando el acto reclamado carece de fundamentación. Esto principalmente es en materia administrativa. ¿Cuándo se da este supuesto? Cuando existe una absoluta. Todos sabemos que fundamentación y motivación son derechos fundamentales que tienen que cumplir todas las autoridades. Y como abogados siempre es lo que exigimos, ¿no? Nos detiene el policía de tránsito y le decimos, bueno, quiero que me fundes y motives por qué me detienes. Bueno, fundamentación significa la cita del precepto. La motivación, pues, es el argumento del por qué consideras que ese artículo se me debe de aplicar al caso concreto. Aquí solamente procedería el amparo si tu acto reclamado no trae un precepto. Si te emiten una orden de clausura de una obra de construcción de tu casa o que estás reparando tu casa y no trae un fundamento, el hecho de no traer un artículo expreso o señalado en este oficio, eso ya te da derecho a acudir directamente al juicio de amparo. Y nosotros como jugadores tenemos la obligación de admitir y en todo caso examinar ya de fondo esta circunstancia. Bien, otra excepción al principio de definitividad es cuando eres persona extraña a juicio. En la práctica vemos mucho esto. Llegan a mi domicilio y me dicen que me quieren lanzar, que debo de desocupar el inmueble porque alguien ya demandó y resulta que yo no tengo el derecho, ya sea de posesión o de propiedad. Y por ende tengo que desocupar un inmueble que seguramente he habitado por años. Si yo no me enteré de la existencia de este juicio, yo ya soy tercero extraño a juicio. Y por ende puedo acudir al juicio de amparo alegando estas circunstancias. ¿Por qué? Porque se violó mi derecho de audiencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido lo que es el tercero extraño a juicio o persona extraña a juicio y lo vemos en las jurisprudencias que a continuación se citarán y que en esencia refieren a que es aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido oportunidad de ser oída en su defensa, por desconocer actuaciones relativas, quedando incluida dentro de esta parte tercera extraña a juicio aquel que sí fue emplazado, pero que el emplazamiento es ilegal. En la práctica hemos visto que dentro de un procedimiento el juez tiene que acudir a personas expertas en otra materia, porque somos peritos en derecho, pero no conocemos otras materias, no conocemos cuestiones de salud, de ingeniería, matemáticas o alguna otra área. ¿Qué pasa si yo en mi procedimiento necesito de esa especialidad? Bueno, pues entonces pido ese auxilio a través de un oficio, que me auxilien y me hagan un dictamen en topografía. A este perito yo ya lo llamé, ya rindió protesta y demás. En caso de que no cumpla, puede hacerse merecedor a sanciones como multas. ¿Qué pasaría si lo multo? Él tendría la obligación de agotar el recurso que prevé el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles, antes de acudir al juicio de amparo. En esta jurisprudencia 124 del 2011, la Corte estableció que su calidad de tercero no la pierde por el hecho de haber participado en cierta actuación, porque él no es parte material, él no fue demandado. Entonces él puede acudir al juicio de amparo directo reclamando que lo multaron, que lo apercibieron, que lo arrestaron, cualquier cuestión que le afecte, estas personas pueden acudir, incluso un notario. Un tercero extraño también es aquel que conoce de la sentencia, pero, como les decía, no considera que el emplazamiento es ilegal. Ustedes saben que el juicio de amparo puede promoverse en dos vías: amparo directo y amparo indirecto. El indirecto, pues, es aquel que se promueve contra actos, omisiones o normas generales de autoridades que pueden o no ser dentro del juicio.
El amparo directo se promueve contra sentencias definitivas, resoluciones que ponen fin al juicio o laudos. Estos generalmente que concluyen un juicio. Cuando tú conoces esta sentencia que te está condenando a desocupar en un arrendamiento, a desocupar un inmueble, tú puedes optar y decir, me voy al juicio de amparo indirecto reclamando el ilegal emplazamiento como persona extraña a juicio, o bien impugnas la sentencia definitiva. Tienes esas dos vías. ¿Por qué te da la opción la Suprema Corte de Justicia de la Nación de impugnarlo en amparo indirecto? Porque ahí es donde tienes derecho a ofrecer pruebas. Si tú lo promueves en amparo directo, el tribunal colegiado solamente te va a revisar la sentencia. No tienes derecho a ofrecer pruebas. Y en el amparo indirecto ante el juez de distrito, sí tienes esta oportunidad. Otra excepción al principio de definitividad es en materia administrativa, que se refiere a cuando la ley que rige el juicio o el recurso exige mayores requisitos para otorgar la suspensión. En nuestro estado de Guerrero, en mi tribunal, determinamos en un asunto en concreto que el juicio de nulidad que exige el Código de Procedimientos de Justicia Administrativa exigía mayores requisitos que la ley de amparo. Y por ello se actualizaba una causal de excepción a este principio. Y por ello nosotros hemos ordenado admitir demandas para efecto de que no les exijan acudir a este juicio de nulidad ante el Tribunal Administrativo del Estado. Porque el Código de Procedimientos señala que dentro del término de 3 días se va a conceder la suspensión, se va a resolver. Sin embargo, en la ley de amparo nos habla de que es 24 horas. Aquí ya nos está, pues de alguna forma, dando requisitos mayores a lo que la ley de amparo. En materia federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 19/2020, esta es la que les explicaba del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa, incluso, si se dan cuenta, en tesis dice PRACS. Recordemos que actualmente en nuestro país existen los plenos regionales, que son como mini cortes, donde resuelven contradicciones de ciertos circuitos nada más. Esta jurisprudencia fue emitida por el Pleno Regional Centro-Sur, que es el que rige al Estado de Guerrero, y es obligatoria para todo el Estado de Guerrero y sobre todo que pues ya es del Pleno Regional. No solo la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite contradicciones de tesis, sino también ya los plenos regionales. En la siguiente jurisprudencia, en materia federal, la Corte ya estableció que también la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo también prevé mayores requisitos para la suspensión. ¿Por qué? Porque ya exige que se acredite los daños y o perjuicios de difícil reparación. Y en la Ley de Amparo ha desaparecido este requisito. Por lo tanto, puedes acudir al juicio de amparo sin irte al juicio de nulidad en materia federal. Otra excepción al principio es cuando se trata de amparo contra leyes, siempre y cuando se trate del primer acto de aplicación. En amparo contra leyes saben que nuestro amparo puede interponerse contra normas autoaplicativas y heteroaplicativas. ¿Qué significa cada uno de ellos? La Suprema Corte de Justicia de la Nación pues, ha hablado de una conceptualización individualizada para poder diferenciar cuándo estamos ante una norma autoaplicativa y heteroaplicativa. Autoaplicativa es aquella que surge el perjuicio desde el momento en que inicia su vigencia. Heteroaplicativa es que necesitamos un acto concreto de aplicación para efecto de que nos perjudique. Hay normas que por el solo hecho de surgir, tratándose de a lo mejor de un contribuyente, pues bueno, el hecho de incluir, de ya aumentar el impuesto, ese hecho te está afectando de manera inmediata. Pero puede haber un impuesto donde te digan, hasta que te lo cobren, es que te va a afectar. Ahí hablaremos de una ley heteroaplicativa. Bueno, aquí la excepción es cuando tú me reclames en el juicio de amparo una ley heteroaplicativa con motivo del primer acto de aplicación. Solo podrás acudir al juicio de amparo directamente.
Si no, pues tendrás que acudir ante las autoridades que correspondan y conozcan el recurso. Una excepción más en materia civil es tratándose de las violaciones procesales. Como ya les comenté, hay amparo directo y amparo indirecto. En el amparo directo tú puedes alegar las violaciones procesales que se cometieron durante el procedimiento. Me desecharon una prueba, pues ese desechamiento la puedo impugnar en el amparo directo. Y contra estos, siempre y cuando se trate de derechos de un menor de edad o de cuestiones familiares, pues la ley de amparo ha establecido que no es necesario agotar recursos contra estas violaciones procesales y podemos acudir al juicio de amparo. Así lo vemos en la jurisprudencia siguiente, 41-2001, donde claramente nos dice la Corte que violaciones procesales sí aplica, no así en amparo indirecto. ¿Qué significa? Que tratándose de actos que sí procede el amparo indirecto, sí es necesario agotar el recurso, suponiendo un acto dictado dentro de un juicio. Una prueba pericial en ADN, en un juicio de paternidad. Esa prueba no es necesario, ese desechamiento o admisión de pruebas, no es necesario esperar al juicio de amparo directo. Podemos irnos de manera indirecta y conocer a un juez de distrito. Pero ahí sí hay que agotar el principio de definitividad. Esto es, hay que poner el recurso de apelación, que en su caso el de revocación que prevea la ley. ¿Por qué? Porque el hecho de que esté involucrado un menor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que eso no es excepción. Muchas veces en la práctica hemos visto y nos van y nos alegan esa cuestión. Oiga, es que el asunto es de menores, es guardia y custodia, es esto. Sí, sin embargo, la ley y la jurisprudencia nos ha dicho que tiene que agotar el recurso de repelación o el de revocación. Y si no es así, pues tu amparo será improcedente. Entonces, para esta cuestión, también la ley de amparo nos habla de renuncia de recursos. Esto única y exclusivamente lo podemos ver en la materia mercantil y nos lo señala la jurisprudencia 23/2004 y se refiere principalmente en que en materia mercantil se puede convenir un procedimiento. Entre comerciantes podemos llegar y decir, vamos a pactar cómo hacer un procedimiento en caso de que alguien incumpla. Bueno, podemos renunciar en este pacto que no va a haber recursos, que se acaba aquí. Sin embargo, puedes irte al juicio de amparo. Otra excepción es lo relativo a cuando reclames una violación directa a la Constitución. Cuando reclamas una violación directa a la Constitución, cuando tú solamente dices hubo violación, por ejemplo, al derecho de petición. Presenté un escrito ante una autoridad administrativa donde solicito X información y no me han contestado. Conforme al artículo 8º constitucional, pues todas las autoridades estamos obligadas a contestar de manera fundada y motivada dentro de un breve término. Si no lo hacen, podemos acudir al juicio de amparo de manera directa sin acudir a ningún juicio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una violación directa al 8º constitucional. El hecho de que se hayan declarado leyes inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ello no significa que estamos alegando una violación directa a la Constitución, y así lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia que tienen en pantalla, porque es diferente. Una cosa es que exista jurisprudencia y otra cosa es que impugnemos de manera directa un precepto constitucional. En la siguiente jurisprudencia, que surgió de una contradicción de tesis, se refiere a una orden de traslado y al principio de definitividad, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que tratándose de la orden de traslado, también ya tienes que agotar un recurso, ya no procede de manera directa. ¿Por qué? Porque dice la Corte, ya no estás afectando de manera directa la libertad. Y por ello, pues ya no existe una violación directa a un precepto constitucional. Y por lo tanto tienes que agotar la controversia constitucional que refiere la Ley Nacional de Ejecución Penal. Así, con esto concluiría respecto a las excepciones al principio de definitividad. Les quise hablar lo más
relajado posible y lo más práctico que hemos visto. Ojalá les sea de mucha utilidad y sobre todo el poder acudir al juicio de amparo sin temor a que nos puedan decretar un sobreseimiento o nos desechen una demanda, que es lo que se da muchas veces y es lo que en la estadística es lo que vemos. No me queda más que agradecer que hayan escuchado esta plática y pues bueno, estoy abierto a las preguntas. Muchas gracias. Doctor Lucio, le agradecemos por compartir sus conocimientos y experiencia con nosotros. Después de analizarse la importancia del principio de definitividad como requisito de procedibilidad antes de acudir al juicio de amparo, agotándose pues todos los medios de defensa y los recursos a los que hay lugar para poder acudir al juicio de amparo, quisiéramos en este recinto académico fomentar un espacio respetuoso de debate y en este momento nos abrimos al público para que tengan la oportunidad de formular sus preguntas. Hasta el momento tenemos una pregunta en nuestras redes sociales que es la siguiente. Con las elecciones de jueces y magistrados, ¿se garantiza la eficacia que tiene la carrera judicial? Bien, la reforma judicial no afecta a nuestro juicio de amparo, que es lo que hoy escuchamos. La carrera judicial la seguimos teniendo. La carrera judicial, que era un tema que hubiese gustado platicar también con ustedes dentro del Poder Judicial, tenemos cierta oportunidad de poder ir subiendo, aprendiendo. Yo aquí tengo compañeros que me acompañan del tribunal que ellos han iniciado desde abajo. O sea, estudian derecho e ingresan como prácticas judiciales, como prestadores de servicio y a los cuales pues los invito. Incluso en los órganos jurisdiccionales tenemos, no les puedo hablar con exactitud, pero tenemos, no sé, un 30% del personal egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero, en donde se les da mucha facilidad para poder hacer sus prácticas, hacer su servicio y donde de verdad aprenderán mucho. Desde ahí inicia la carrera judicial y actualmente diríamos que concluye con ser secretario. ¿Por qué? Porque ahora los jueces y magistrados pues tienen que ser elegidos conforme a esta reforma constitucional. La carrera judicial para mí seguirá siendo base de todo el conocimiento. Y eso es lo que a mí me gusta, por ejemplo, venir aquí a la universidad, porque eso es lo que importa, que ustedes se sigan preparando. Estos foros son importantes, porque a través de ello vamos a ir haciendo que nuestro México siga teniendo una buena justicia, siga teniendo abogados, no solo dentro del Poder Judicial Federal o local, sino también externo. Y trabajar en conjunto. Ustedes preparados y nosotros también preparados, pues bueno, eso es lo que ayudará a que México siga con una justicia de excelencia. Para mí estos foros, el querer yo seguir participando en universidades, eso es lo que me anima a mí. El que ustedes sigan y tengan esa inquietud de saber y conocer, no solo del juicio de amparo, hay muchas materias, ustedes saben que dentro del derecho pues hay muchas ramas y ya cada uno se va a inclinar a la que nos guste o a la que la vida nos lleve. Porque muchas veces, aunque uno quiera determinada materia o determinado lugar, la vida nos lleva y nos va llevando por determinados caminos. En mi caso, yo cuando estudiaba la prepa no pensaba estudiar derecho, pero mi padre, platicando con él y viendo qué opciones habían, me dijo: elige derecho. Elegí derecho, terminé la carrera de derecho y una vez concluida, dice uno, ya acabé. No, apenas empiezas. Empiezas a buscar dónde ir a trabajar, porque si estudiaste, pues quieres trabajar. ¿Qué es lo que hice? Llevar, como todos ustedes lo harán, currículum a varias dependencias, a varios lugares. Mientras tanto, trabajé en un despacho. Y la vida me trajo al Poder Judicial. Llevé currículum a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo siempre pensando en lo mejor, y dije, yo voy a la Corte.
En la corte había una oficina que le llamaban de reclutamiento de personal y después de exámenes psicométricos y demás, me llaman de un juzgado de distrito. Yo queriendo como pues, egresado de la universidad diciendo, yo quiero trabajar en la corte, yo he escuchado de la corte, el máximo tribunal del país. No, la vida me lleva a un juzgado de distrito y ahí es donde empiezo mi carrera. La vida me lleva a un juzgado civil, después me lleva a un juzgado administrativo y sin querer, pues me empiezan compañeros a decir, ¿no vas a hacer el examen para juez? No, yo creo que me falta, me espero un año. Empezamos a hacer los concursos y no es fácil. No es tan fácil decir voy a ser juez y hago el examen. Se intentan varias veces. Cuando se logra el objetivo dice uno, ahora ya estoy aquí con esta responsabilidad. Cuando entré al Poder Judicial nunca soñé ni me imaginé ser juez federal y mucho menos magistrado. Y la vida ahí me llevó y la vida aquí me trajo. Yo por más que hubiese querido irme a otro lado, la vida me trajo a esta parte del derecho que de verdad conozco a muchos que trabajamos en el poder y que ustedes están aquí. Amamos esto y seguimos en esto porque lo amamos, porque nos gusta. Y ojalá ustedes sigan preparándose en la carrera porque les guste, porque amen el derecho. Como alguna vez en alguna conferencia decían, el juicio de amparo es tan bonito que tiene nombre de mujer. Entonces es algo padre y de ahí fue donde a mí me gustó mucho el amparo. Y de ahí me fui, la vida me llevó al amparo. Y estoy aquí en el juicio de amparo y es por eso que yo les vengo a dar pláticas sobre el juicio de amparo. Y eso es lo que quisiera que ustedes se llevaran, ¿no? Carrera judicial existe, carrera profesional existe. Como mexicanos hay que prepararnos, venga lo que venga. Ninguna reforma va a venir a destruir nuestros conocimientos y mucho menos su preparación de ustedes. Entonces sigan preparándose, esta es una buena universidad, hay maestrías, hay doctorados, prepárense, no solo se queden con la carrera. Yo jamás imaginé ser juez, pero antes de ser juez hice mi maestría, hice un doctorado. Cuando ya estaba como juez, fue que concluí el doctorado. Entonces, creo que no hay obstáculo para nadie y creo que ustedes pues empiezan y ¿qué más? Sigan para adelante. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien dentro del público quiere formular alguna pregunta? Sí, doctor. Muchas gracias, magistrado Lucio Leiva. Pues de antemano felicitarlo porque, bueno, nos comentaba hace un momento que es de aquí de Guerrero, tiene orígenes en Guerrero y la verdad que da gusto que guerrerenses logren aspiraciones como la suya. La pregunta que yo quisiera hacerle es, ¿qué opinión le merece las últimas reformas que se acaban de aprobar en materia de amparo? Lo comentábamos hace un momento de esta reforma que en cierta forma tiene que ver con los amparos que se otorgaron a varias obras del gobierno federal. Y esto lo digo porque también lo comentábamos, tiene que ver con una parte de la propia independencia del Poder Judicial de la Federación. No sé qué le merezca estas últimas reformas que se acaban de aprobar hace algunos días, donde habla precisamente una parte de esta definitividad. Si eso merma en este caso esa independencia, o no sé cuál sea su opinión al respecto. Muchas gracias y felicidades nuevamente, ¿eh? Gracias. Bien, la reforma, como les digo, no merma al juicio de amparo. Y al menos hasta el día de hoy, hagamos valer eso. O sea, a través del juicio de amparo es un buen mecanismo que podemos hacer valer que se respeten nuestros derechos humanos. Es cierto que vienen reformas en cuanto a la suspensión, que la suspensión ya no tiene efectos generales. Esa es la última reforma a la ley de amparo, donde ya nos quitan el poder gozar de una suspensión que a lo mejor había con respecto a una norma
y que nos iba a beneficiar a todos, bueno, esa es una reforma que ya nos va a limitar. Por lo tanto, pues bueno, estos principios debemos de seguir aplicándolos. El principio de instancia de parte agraviada. Si yo no acudo al juicio y no solicito la suspensión, pues no voy a tener este beneficio. Y si ya me lo quitaron en la reforma, bueno, pues hay que promover nuestro juicio de amparo. En mi opinión, las reformas constitucionales son muy independientes al juicio de amparo. Y esto depende de nosotros como operadores, de ustedes como posibles litigantes, de seguir haciendo valer esto. Que las autoridades sigan respetando la Constitución, que sigan respetando los derechos humanos de todos. El juicio de amparo sigue teniendo su eficacia hasta el día de hoy. Es cierto que en las noticias hemos escuchado que no se acatan suspensiones, pero eso tenemos que cambiarlo, o sea, tienen que tomarse medidas, no solo es del juez, no solo es del magistrado, también son de los abogados, en donde promuevan y exijan este derecho a través de estas instituciones, como es el juicio de amparo, donde también tenemos estas medidas de poder llegar a destituirlos. Mientras no nos quiten esta efectividad, nosotros podemos seguir aplicando nuestro juicio de amparo con toda la eficacia que nos ha dado nuestra Constitución. Gracias, doctor. Si no hay otra pregunta dentro del público. Buenas tardes, estimado magistrado. Yo me desempeño como jueza de control y enjuiciamiento penal en la ciudad de Chilpancingo. Me presento con usted. En el caso hay una pregunta que tengo alguna duda. Me gustaría saber su opinión, tal vez de que usted es integrante de un tribunal colegiado que resuelve en definitiva. Tenemos en ocasiones o emitimos resoluciones de sobreseimiento. Hablemos de etapas iniciales, en lugar de llevar una audiencia intermedia, emitimos una resolución de sobreseimiento por alguna de las razones del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, esa determinación es sujeta de un recurso de apelación o podemos ir directamente a un juicio de amparo. Me gustaría saber su opinión. Gracias. Sí, nuestro Código Nacional nos prevé el recurso, tendrían que agotar el recurso necesariamente, salvo que hubiese alguna excepción de las que marcamos, pero si no, definitivamente tiene que agotarse el recurso. Hemos hecho excepciones en tratándose de recurso de revocación en las mismas audiencias, pero sí es un poco confuso o no muy entendible. ¿Por qué? Porque la Corte ha hablado de cuestiones de mero trámite. Entonces también tenemos que ver aquí que es una cuestión sin sustanciación, que ya lo ha definido la Corte. Si no amerita una sustanciación, procede el recurso. En el caso, tuvimos en el tribunal recientemente un caso donde teníamos esta duda de si es o no una sustanciación. Y esto lo vimos en queja. Lógico es que no tenemos las constancias de verificar si hubo una substanciación para poder establecer si hay o no una excepción. Nosotros en el amparo lo que hacemos es tratar de las quejas si no es notoria y manifiesta, que es lo que nos marca la ley, para poder desechar, ordenamos al juez de distrito que admita. Ya una vez que tengamos las constancias y veamos bien cómo está el caso, veremos si debe o no agotarse el recurso. Pero de primer momento lo que hacemos es admítelo, porque no podemos en este momento determinar la situación. Y bueno, y esto ya lo vamos a ver de cada caso concreto. Bueno, sería eso. Bien, posiblemente yo no terminé el ejemplo. La pregunta es básicamente porque el 467 del Código Nacional indica que serán apelables las resoluciones que ponen fin al procedimiento. Entonces hay tribunales de alzada que hacen una interpretación y dicen, bueno, como el sobreseimiento es propiamente una resolución que pone fin al procedimiento, nos vamos con un recurso de apelación y posteriormente acudimos a un amparo directo. Entonces era solo en ese punto. Gracias. Doctor, queremos cerrar este espacio de preguntas con una que nos hace un usuario que nos sigue a través de redes sociales y es, ¿cree usted que con las nuevas reformas se está retrocediendo en los principios de amparo?
No, para mí no, insisto, hasta el día de hoy el juicio de amparo sigue con sus principios y hay que seguir la efectividad del juicio de amparo, siguen sus principios, sigue su eficacia y pues bueno, continuemos pues luchando con que exista, ¿no? Y promoverlo lo más que se pueda. Tenemos una última pregunta. Doctor, me da mucho gusto conocerle. Conocemos su trayectoria. Eh, Mi pregunta estriba en que precisamente en este nuevo proceso en el que se les está invitando a las personas juzgadoras a buscar otra forma de ocupar espacios, tengo entendido que usted está junto con García Leiva José Antonio, Flores Zaragoza Tomás y Jiménez Martínez Luis Eduardo. Para todas las personas que no son propiamente el alumnado, que son la sociedad civil, ¿qué mensaje usted les daría de la razón por la cual la gente, por no decir votaría, sino tendría una preferencia con usted en relación al trabajo que usted ha realizado? ¿Nos pudiera dar un mensaje? Sí, gracias. Sí, aquí es algo que no está en discusión conforme a la constitución de la reforma de la constitución. Los que estamos en funciones somos candidatos. No tenemos otra opción. En efecto, hay personas que, como bien lo saben, es de conocimiento público, donde ya salieron varios candidatos y que buscan también ser magistrados a través de este nuevo proceso, a través de este proceso de elecciones federales. Yo no soy quien para opinar respecto a estas reformas. Como abogados sabemos que la ley va cambiando conforme va cambiando la sociedad. Bien o mal, esa reforma la tenemos que acatar. Como abogados y sobre todo nosotros como operadores de justicia, pues siempre nos tenemos que observar la norma. Y esas normas son las que ahora nos rigen. Nos rigen y solo le queda a la sociedad determinar a quién elegir. Y sobre todo yo diría que a la comunidad estudiantil, yo creo que ellos tienen mayor capacidad de poder estudiar a cada quien, ¿no? Y ya determinar qué hacer. Es lo único que podría decir, ¿no? Bueno, doctor Lucio, nuevamente le queremos agradecer por sus aportes tan importantes en este evento académico y queremos agradecerle a todos por su presencia y participación en este evento. Estamos seguros que todos los aportes del doctor Lucio serán de gran utilidad para nosotros en nuestra formación y vida profesional. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ambos, tanto el ponente como nuestra moderadora. Damos el uso ahora de la voz a nuestro director, doctor José Antonio Sotelo, para hacer el cierre y entrega de reconocimientos. Apóyame, César. Entrega el de la... Muy buenas tardes. Bueno, para mí es un gran honor entregar este reconocimiento a la maestra Ángela Patricia Gallego Betancur. Me voy a permitir leer el contenido. Por su destacada participación como moderadora en la conferencia El principio de definitividad en el juicio de amparo, impartida por hoy nuestro magistrado el doctor Lucio Leiva Nava, dirigida a estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado en Derecho, contribuyendo con su profesionalismo, conocimiento al desarrollo académico y al fortalecimiento del análisis jurídico de nuestra comunidad. Firma el rector de nuestra universidad, el doctor Javier Saldaña Almazán, y nuestro director, el doctor José Antonio Soto Sotelo. Es un gran honor entregarlo. Estimado magistrado doctor Lucio Leiva Nava, pues es un honor tenerlo aquí. Tiene
las puertas abiertas de esta Facultad de Derecho, de este auditorio, a fin de todos los temas jurídicos que se deseen disertar, están las puertas abiertas. Quiero hacerle entrega de este reconocimiento por su valiosa participación como ponente en la conferencia El principio de definitividad en el juicio de amparo. Firma el doctor Javier Saldaña Almazán y el de la voz. Felicidades y la mejor de las suertes. Y muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos en la próxima conferencia. Muchas gracias.